Hoy usted me ve rodeado de muchísimos libros. Usted sabe que estos libros en general no aparecen, ni están en la lista. Vio que las revistas, los diarios publican así, los bestsellers, quienes venden más en la semana. Estos libros no aparecen ahí. Sin embargo, tienen una importancia notable, porque son producto de mucha gente. Hoy nuestras dos invitadas han hecho estas cosas y están haciendo, que en distintos lugares, en distintos centros de estudio, de investigación, trabajan para recopilar nuestro pasado. ¿Se acuerda cuando siempre se habla de nuestra cultura nacional, el sentido de lo nacional? Bueno, ellas trabajan sobre esto y las voy a presentar muy brevemente. Olga Latour, a quien conozco hace muchos años, incluso ha participado en algunos de nuestros programas, es una especialista, doctora en letras, que se ha dedicado en la Universidad del Salvador, en la Universidad Católica, en la Academia de Letras, en la Academia de Historia, porque integra estas, se ha dedicado a investigar una serie de cosas sobre las cuales vamos a hablar durante todo este programa. Y la doctora Montiveros de Molle tiene una característica. Creo que es la primera representante de San Luis que está en nuestro programa. Fíjese, es puntana. Y nació en un pueblito, Luján. ¿No se nació en Luján? San Francisco del Monte de Oro. San Francisco del Monte de Oro. Me confundí, ¿sabe por qué? Porque en Luján nació su mamá. Sí. Después le voy a contar por qué hice referencia a Luján también. Bueno, y también viene hace muchos años trabajando en estos climas, en estos ambientes de gente que investiga, de gente que quiere la tierra, que quiere el terruño, que quiere el pago. Y entonces trata en todas estas publicaciones, relacionar aquello con la literatura actual o con nuestros literatos, de manera tal que buscan el origen de las cosas, rescatando también los valores de nuestra cultura, esa cultura a la cual muchas veces se hace referencia, pero se le da también muchas veces muy poco espacio. Hacemos una brevísima pausa y empezamos esta charla. Claro, usted sabe que cuando uno está con gente especialista en el tema de las letras, en palabras, ¿no? En este brevísimo minuto me corrigieron fuertemente. A ver, Olga, empezás vos. No, Ricardo, en primer lugar, encantadas de estar aquí, hablo por Perla y por mí, de manera que está bien, aunque nos llames así, simplemente que como estamos hablando de libros, el orden alfabético así para encontrarme en los listados es por Fernández, porque yo me llamo Olga Fernández Latour de Botas, es decir, soy hija de Enrique Fernández Latour, escritor, periodista de aquel grupo de Macedonio Fernández y de Borges. Entonces ese apellido para mí es lo que me está marcando toda mi línea de vida, por eso es que te agradezco que me permitas decir cómo es. Bueno, ¿y Perla? Yo soy Perla, yo que es mucho más fácil. Es más fácil, Perla, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar a lo mejor de mi mamita y de todo eso tan entrañable, seguramente. Ahora, agradecida de estar acá. Yo comencé hablando así un poquito del pago, del terruño. ¿Por qué es importante y por qué a ustedes les gusta estudiar estos temas? Sí, es muy importante y además es importante que digamos que en esto que hacemos nosotros, que está totalmente relacionado con algo que dijiste, que es saber cuál es el origen de los fenómenos. Porque nosotros no estudiamos el pasado solamente, no hacemos historia en este caso, sino lo que yo he denominado etiología cultural argentina. Por eso la cátedra de donde surge esto, que lleva el nombre de Bruno Jacobella, es una cátedra de etiología cultural argentina, es decir, el origen de los fenómenos, fenómenos que son vigentes. Eso es lo que quiero destacar. Ahora, ¿por qué son vigentes? Son ¿Cómo vigentes. explicamos a la gente que...? Porque el folclore es vigente, si no, no es folclore, es folclore histórico.
el folclore, para ser folclore, es algo que está vivo en la cultura popular, anónima, de transmisión oral y empírica, funcional, regional, localizado, ahora, pero vigente, sino el folclore histórico. A ver, pero entonces estamos hablando de dos folclores. No, de uno solo. Bueno, el folclore es el que tiene la característica de ser vigente, el otro es folclore histórico. Bueno, es lo mismo que si dijéramos proyecciones del folclore. ¿A qué llamamos folclore? ¿A qué llamamos folclore? Cultura popular, tradicional, anónima, oral, de transmisión oral. A esto quería Para mí el folclore, ¿no?, es un pasado presente. Si no es pasado, no es folclore. Si no es presente, lo fue, pero no lo es más. Bueno, ¿quiere que le cuente algo? Sí, yo he llegado al folclore no con todo este bagaje importantísimo de conocimiento. Vine por otro caminito, porque por eso hice notar el pueblecito donde pasé mi infancia. No es donde nací en San Luis. Porque eso para mí fue un regalo de Dios. El sentirme una niña folk en un pueblo muy pequeño y muy hermoso de gente, todos excelentes, todos puros, en una transparencia de cielo, una hermosura. Todo eso a mí me abrió caminos. Entonces después sí estudié mucho, conocí este talento y muchos otros, pero ya había tenido un andar también en San Luis. Quiero decirle, fui mamando de esa fuente del pueblo. Por eso tengo tantas esperanzas en que el folclore, además de hacernos percibir la libertad y lo hermoso que es ser libres, nos dé resistencia, nos dé ganas de hacer algo hermoso en la patria. Yo coincido completamente. Una definición que tuve que acuñar una vez para un congreso, y que fue la primera en que se habló de libertad, yo dije que el folclore es una síntesis esencial del ejercicio de la libertad creadora por parte del pueblo, en relación con sus modelos. La diferencia entre moda y modelo, la moda pasa y el modelo es respuesta, ¿no? Y es lo que está diciendo Perla, viviéndolo. Y hoy teníamos otra invitada por Ricardo, que es la doctora Ana Clara Flint. Se nos ha enfermado, estamos orando por ella, y ella nos iba a hablar de otro folclore proyectado en la obra de un gran poeta que era Andrés Eloy Blanco, el folclore de Venezuela. Claro, eso es todo un tema. Yo quiero mencionarles que iba a participar la doctora Flint de esta charla y lamentablemente 48 horas más tuvo un proceso de una enfermedad así fulminante que la tiene retraída en este momento en terapia intensiva. Y también nos sumamos haciendo votos para su restablecimiento. Y esperemos que, gracias a Dios, podamos tener otro próximo programa de acá a unos meses para charlar, incluida ella también. Bueno, volvamos un poquito entonces al tema este del terruño. ¿Cómo se traduce esto en la literatura? De las maneras más impensadas, ¿no es cierto? Yo estaba buscando algunos ejemplos desde el libro de Fraser, El folclore del Antiguo Testamento, por ejemplo. Es decir, él explica, el folclore es el interpretante de por qué hay algunas cosas en el Antiguo Testamento. Es un tomo de este porte, ¿no? Dame dos o tres cosas, o dennos dos o tres cositas vinculadas con eso, porque para mí es la primera información. Claro, vinculadas con las costumbres referentes al matrimonio, vinculadas con las costumbres sobre los árboles, son el simbolismo de los números. Es decir, hay muchísimos elementos que están allí que hay que profundizar, pero Fraser los ha estudiado. Y les voy a dar un ejemplo que te va a gustar, creo, porque José Saramago, el premio Nobel portugués en ensayos sobre la ceguera, pone permanentemente refranes en su libro. Y a mí me preocupa, porque yo lo he leído en español, pero me preocupa ver cómo son en portugués esos refranes, que a veces la traducción, ¿no es cierto? La lengua implica mucho y yo confío en el traductor, pero cuando se trata de una interpretación del refrán, de volcar un refrán portugués
al castellano, que me perdonen, pero no estoy tan segura. Y estoy buscando la edición en portugués. Ah, sí, pero Sí. mira, Bueno, el asunto es que como hago literatura comparada, también he llegado muchas veces a grandísimos escritores, pongamos por caso a Cervantes, que leer el Quijote, ya de grandecita, no sé, la vez número cuánto, me ha deleitado, porque cada vez lo que uno va conociendo y profundizando más el folclore, veo andar el pueblo, hablar el pueblo, decirlo. Y es tan interesante y tiene tanta vida, sí, Dios mío, lo que es Cervantes en este momento para mí es un mundo. Y así como él, en otro orden de cosas, fui a ver, por ejemplo, el sentido solsticial de las fogatas en Sábato y Cesare Pavese, y resulta que me doy con que estoy cavando en el folclore que es universal, es de todos. Es uno de los dones del folclore, el hacernos hermanos, el entendernos. Si conociéramos más el folclore, estaríamos más felices, más solidarios. sería un poco decir si conociéramos más a la gente, más el lugar. Sí, señor, sería decir eso. Y yo tengo entendido, no sé si estás de acuerdo, Alguita, eso me lo hace ver la teoría última literaria, o sea, la literatura comparada también, que es un nuevo humanismo el que se perfila en esta búsqueda. Porque el hombre, al descubrir estos dones del folclore, se está conociendo él mismo más en profundidad. Entonces, el conocerse y conocer a los otros es óptimo. Es la manera de saberse hermanos, ¿no es cierto? Naturalmente, eso es la clave de los humanismos actuales, ¿no es cierto? Y de un ecumenismo sano. Es decir, estamos trabajando en eso desde el punto de vista también religioso e interreligioso. La tolerancia, la ausencia de fanatismos se presenta cuando nosotros hacemos un poco de introspección, por un lado, hacia nuestras raíces, que todos las tenemos, ¿no es cierto? Yo no solamente una abuela tucumana de la época de los fundadores, sino también otras raíces de otras culturas populares. Yo, por ejemplo, recuerdo la canción que me cantaba papá cuando yo era chiquita, y era una rorró en francés. En francés. Sí. Dodo, l'enfant, dodo, l'enfant dormira bientôt, etc. Dodo, eso cantaba papá y era su raíz, ¿no es cierto? En llegar a la edad de oro siempre. El ser humano, cuando se le ha mezquinado la niñez como debe ser, tiene una carencia que yo lo lamento. No sé cómo puede llenar ese tiempo. Y en esa edad de oro, cuando es rica, rica, está el folclore. Está el folclore. Dejamos acá un instante, en un minuto volvemos, pero yo descubrí que Olga también tiene una voz hermosísima para cantar. Ay, no, qué vergüenza. Tenemos que rescatar, conocer, guardar esto que ya conocemos, esto que nos ha dado vida, esto que es historia, esto que es folclore, esto que es alegría en el niño. Esto tenemos que rescatarlo. Y también lo necesario y lo bello. Y la poesía es un camino para conservar lo bello. Bueno, y seguimos conversando con las doctoras, ahora sí lo voy a decir enterito y bien, Olga Fernández Latour de Botas, no me voy a equivocar, y Perla Montiveros lo voy a decir bien en italiano, de Mollo, no de Moglio, así es la cosa, ¿no es cierto? Bueno, vos me trajiste un libro que no lo escribieron ninguna de ustedes, Por la huella de Manuel Castilla. Así es. Y claro, como de Manuel Castilla hemos hablado acá con Eduardo Falú en otra oportunidad.
y dijo algunas cosas también. ¿Por qué trajiste este libro? Contame. Sí, traje este libro que es uno de los últimos que han salido publicados por el Instituto de Literatura Regional en Salta, de la Universidad de Salta, que lleva el nombre de Augusto Raúl Cortázar, mi querido maestro. Lo traje porque realmente el folclore en la literatura, especialmente en la poesía de Manuel Castilla, resulta un interpretante fundamental. Es decir, ¿cómo podemos nosotros leer los versos de Castilla, por ejemplo, cuando habla de desentiérrenme en tiempo de carnaval, si no sabemos que es el Pujllay, que es el muñeco que representa el carnaval, al que se desentierra, claro, y luego se vuelve a enterrar, ¿no es cierto? El carnaval dice que ha muerto, ya lo llevan a enterrar, échenle poquita tierra, no se vaya a levantar, ¿no? Esa es una copla popular, pero él toma todas estas coplas y sería importante reconocer que en estos autores como este salteño y otros muchos del norte argentino tenemos un venero enorme. Recordemos que Juan Carlos Dávalos fue nuestro primer poeta regional, y de allí todos los demás. Pero lo que pasa es que las distintas regiones de nuestro país tienen una riqueza enorme en este sentido. Hablamos de San Luis y podemos extendernos a todo Cuyo, con autores que tienen una personalidad cultural colectiva, además, claro, de la individual. Y también al nordeste, no quiero que se me enojen, y a la Pampa y a la Patagonia, ¿no? Así un poco, uno tiene la sensación de que hubo una época de nuestra historia donde apareció una enorme cantidad de gente, de poetas. Después parece que todo esto pasó medio en el olvido. Y la sensación que tengo, y esto quiero que me corrijan si no es así, es que en los últimos años se han creado centros de investigación en el interior, incluso en ciudades, tratando de rescatar a la gente que hizo por esto. En las universidades, vos mencionaste el caso de la Universidad de Salta, está la Universidad de San Luis, y creo que hay muchísimos casos de gente que está investigando el origen. Usted propone un tema que es puro para literatura comparada. Es un reto. ¿Cómo? Hubieron poetas que cantaron, dijeron la tierra, ¿y ahora qué? Bueno, me voy a poner a estudiar para contestarle fehacientemente. No, ahora siguen cantando. Pero hubo que decirla, hubo que descubrirla, la tierra. Hay un libro de mi madre que yo le alcancé, que se va a presentar en estos tiempos. Es El rostro de la tierra puntana en la poesía. Ese es un libro póstumo. Usted sabrá que mi mamita vivió 95 años. Murió ya en el 2003. ¿Cuánto sabe? Y nació en el 1907, por ahí. El asunto es que ella habla del rostro de la tierra puntana en la poesía. Y ese descubrimiento, ese rever, es tal vez en lo que está mucha gente ahora. Porque mi madre falleció de tanta edad, pero era una mujer de vanguardia. Entonces, esa búsqueda que usted señala con el dedo, lo estamos tratando de hacer, lo está tratando de hacer todo el mundo. Eso es una cosa muy, muy importante, realmente. Pero eso está revelando también un cambio de enfoque cultural en la sociedad argentina, ¿no es cierto? Claro, claro. Esperemos que sí, y que sea verdaderamente que se vaya hacia la verdad y no hacia íconos falsos. No me quiero referir a nada especial, sino a, por ejemplo, cuando se habla del carnaval porteño, se lo está cambiando. Cuando al carnaval porteño se lo identifica solamente con la murga, yo les diré como porteña que en mi época el carnaval no tenía murga como lo más importante. La murguita era algo que hacíamos los chicos con las tapas de ollas en el barrio. Lo que venían eran comparsas, las grandes comparsas que salían todos los años. Esas comparsas tenían carácter simbólico y de crítica social, como pasa con los de las fallas, con los motivos falleros, que son crítica social,
Yo lo recuerdo. Seguí porque me interesa mucho esto que estás contando, porque me parece que a todos nos... Yo lo recuerdo porque yo nací en el barrio de Liniers. Y a Liniers, donde pasaba por la esquina de casa, en mi pasaje Bermejo, donde vivía el pintor Guibur, en la otra cuadra el pintor Di Taranto, más allá Elías Castelnuovo, es decir, un montón de gente muy conocida en la literatura y en las artes, y por allí pasaba el corso, por Carué. Y lo que pasaban eran comparsas. La murga, con este ritmo así, es algo que tomamos del carnaval montevideano. No es exactamente lo nuestro. Ahora, uno puede cambiar las costumbres, pero lo importante es no olvidar lo que está en la raíz. Claro. Ahora, Uno puede, sí, perdóneme. no, uno puede asumir, porque el folclore elige lo que le gusta, finalmente. El pueblo. Es claro, libre, el folclore. Claro, sí. El asunto es que, por ejemplo, yo estoy pensando, Homero Mansi, cuando vino acá a Buenos Aires, él hablaba de las murgas y participaba en murgas. Sí, pero no era lo típico porteño. Él, porque no era porteño, y él se habrá relacionado mucho con los grupos muy coloridos, pero que venían de la banda oriental. A él le llegaba todo lo que era pueblo. Claro, claro. No, bueno, recordemos que Homero Mansi murió a los 42, 43 claro, años, claro. Y realmente la cantidad de cosas que hizo en su vida fue algo impresionante, fue maravilloso, no solamente desde el punto de vista de la poesía, sino de su militancia política, sino un hombre múltiple realmente. Ahora, cuando decías, estabas hablando de esa referencia al carnaval porteño, a ese anterior a la murga que vos decís, ¿no es cierto? Sí, que convivía con la murga aparecía, pero lo que era típico y que aparece en los centros de carnaval que ha estudiado Carlos Vega, en la historia del tradicionalismo argentino, que hizo el gran maestro de musicólogos, Carlos Vega, él estudia las instituciones carnavaleras que había, en que la gente se vestía de gauchos, de negros, de indios, de todo tipo de manifestaciones, incluso de zorros, en el sentido del zorro de la pantalla. Aparecían zorros grises, zorros blancos, desde gente desde el más viejo hasta el más chiquito nacido ese año, vestidos con la ropa del zorro sacado de la pantalla, del mito de la cinematografía. Esas instituciones tenían comparsas y la murga era otra cosa, De manera que nosotros, yo digo, hay que rehabilitar también la comparsa, lo que fue el corso nuestro, y lo digo como porteña, porque soy porteña nacida y que no vine de otro lado, sino que soy de acá. Y si tuvieras que, y corto acá, pues si no nos vamos a quedar con el carnaval, ¿no? Pero si tuvieras que comparar, por ejemplo, esas comparsas de aquellas épocas, ¿qué pasa con las comparsas de hoy? ¿Qué relación tienen con las comparsas de hoy, de Gualeguaychú, de Corrientes, que son las que han tomado un fenómeno increíble en los medios? Eso es todo brasileño. Y la repercusión popular también. Claro, eso está copiando el modelo brasileño, absolutamente. Eso copia las escuelas de samba, etcétera, con ya unas características regionales. Las primeras fueron Araverá y las de las correntinas, después ahora las de Gualeguaychú, y ahora en los pueblitos de la provincia de Buenos Aires las mamás las visten con plumas a las chiquitas de nuestras, bien criollitas. Bueno, esos son modas culturales, o después veremos si se convierten en modelos. Yo digo que yo he conocido las comparsas norteñas. Volvamos a San Luis ahora, a ver, porque estamos dejando San Luis de lado, se me metió el porteñismo. No, a San Luis le encanta mirar hacia Buenos Aires siempre. Todas las provincias están enamoradas de Buenos Aires. Depende, sí. Depende. Yo le cuento a los ministros de Economía de las provincias que vienen a buscar plata acá. No vamos a los detalles. Pero ¿cómo era que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires? Algo de eso hay. Bueno, el asunto es que en San Luis me gustaría nombrar al Centro de Investigaciones Folclóricas Dalmiro Adaro. Ese centro fue fundado por mi madre. Ella fundó muchos centros importantes de cultura. Vamos a este. Es valioso. No sé si va a seguir, pero lo que hizo, lo que engendró,
es importante para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque allí concurrieron personajes, dirían, notables. Yo sé que me voy a olvidar de 1000, no importa. En general, digo que era una gran familia. Una familia del sentimiento, del querer, del buen querer y del buen ocultar el pueblo, ¿no? Así, por ejemplo, don Tovares. Así, por ejemplo, José Liberato Tovares, el doctor Tovares, hizo mucho por el folclore, sigue haciendo, porque está estudiando, trabajando. No traje el último libro que publicó hace nada, porque era tan pesado. Es enorme. Tan pesado por lo grande, por lo voluminoso. Hace bien en hacer la aclaración, porque son libros de estudio, de historia, de memoria, de su lugar. Resulta que ahí en el centro, a cada uno de los que participaban se les daba como un reino. Entonces el reino del doctor Tovares era San Martín, la zona norte. Y así Dorita de Marramón tenía otro centro que estaba en Concarán. Y doña María Delia tenía su centro de Luján de San Luis. Y así todos los demás. Por eso trabajaban. Pero eran especialistas en cada cosa, a pesar de su amplia... que todos lo conocían y lo hablaban y lo amaban. Ahora, dígame en 30 segundos, ¿quién fue Adaro? Porque si eso lleva el nombre de Adaro... Bueno, fue un profesor que inició, no voy a decir los estudios de folclore, pero hubieron una cantidad de investigaciones que hacen al conocimiento folclórico, ya sea estudio de tinturas, cuando los tejidos, era un hombre, era un docente, un hombre dedicado al conocimiento del hacer del pueblo. ¿Vivió en qué época? Bueno, si mi mamá tuvo 95 años, yo no llegué a conocerlo al profesor Adaro, sí a su hija y a su nieto, que es un pintor conocido. A ver, me cuesta decir, pero qué sé yo, habrá nacido a mediados o un poco más adelante del siglo anterior del pasado, ¿cómo se dice? El antepasado. Lo dejamos acá, pero muy tiempo atrás. Sí. Bueno, hagamos una brevísima pausa de vuelta y seguimos con el programa. Creo que es interesante hablar de temas sobre los que en general uno le huye, ¿eh? Cuando uno ve centro de investigaciones de tal cosa, ¿qué será esto? Estas forman parte de esas cosas. Y seguimos conversando con la doctora Olga Elena Fernández Latour de Botas y con Perla. Vamos a decirle Perla directamente. Bueno, si usted lo va a ver ahí bien el nombre completo, pero a ella le gusta que le dicen Perla. Ricardo, yo quería retomar algo que dijo Perla, que fue muy oportuno. Cuando habló y trazó el perfil de Dalmiro Adaro, se me ocurre que por el tiempo en que vivió y por las características de lo que hizo, se corresponde precisamente con lo que fue el creador del vocablo folclore, aquel folclore primero en 1846. Era el anticuario. Era el anticuario tal como aparece en la obra de Walter Scott, el anticuario. Es decir, de manera que el siglo XIX nos da esa cosa no especializada, pero que va hacia lo antiguo, pero también procura encontrarlo en las vivencias, en lo actual. Por eso son los verdaderos precursores del folclore. Con lo que me hacen pensar. Qué bueno, me alegra muchísimo. Bueno, gracias a este centro, gracias a mi madre naturalmente, llegué a conocer mucho, a tener amistad profunda con investigadores del folclore. Así con el profesor Colucho, que nos visitó tantas veces. Seguí cursos también del doctor Cortázar en la Universidad de San Luis. También a la Viñafane, Félix Colucho. Don Félix Colucho, sí. A Teresa Jacobella Jacobella también. Por supuesto, le cuento, a usted le gustan
las historias a la par. Con Berta Elena Vidal de Batini, yo tengo y tuve, gracias a Dios, un magisterio de ella notable, tan generosa, qué mujer generosa y sabia. Bueno, llego a Buenos Aires y una de mis metas era aproximarme a ella, la luz. Y mi madre sí la conocía, hablaba de ella y demás. Entonces, para hacer rápido la presentación, me llego y le digo en una reunión, Berta Elena, yo soy hija de María Delia Gatica de Montiveros. Y toda Entonces, temerosa se lo dijo así. Se lo dije como con carta de vocecita. presentación y como puntana de allá de San Francisco. Entonces me dice, pero sí, Perlita, si yo la tengo fichada a usted. Habían pasado 20 y pico de años, yo era una niñita en fila de las que le íbamos contando cuentos y cosas, y cantitos y cosas que ella iba recopilando. Se acordaba de mi ficha, no de que era hija de María Delia. Entonces, para mí, eso es el diploma de honor que recibí en mi vida. Yo voy a decodificar esto. La gente no sabe lo que es ficha. Es la ficha de informante. La ficha que hay que hacer cuando uno obtiene datos valiosos. Investigación de campo. Como el caso, claro. Entonces, esta doctora se había convertido en una informante chiquita de la doctora Batini para los cuentos. Porque uno tiene que anotar informante, lugar y fecha de la documentación. Y allí aparecía la niña, porque la documentación se hace con niños, con jóvenes, con Seguro. adultos y viejos. Ahora, Perla es una referencia a la maestra. Ahora, ¿cómo todo esto, de lo que estamos hablando, se traduce en la escuela? ¿Se traduce en la escuela de Buenos Aires? ¿Se traduce en la escuela de Tucumán? ¿En la de San Luis? ¿Cómo ven esto? Es decir, los chicos, ¿cómo están creciendo respecto a estos temas? Ahora, no sé, mentiría si dijera, es una pena, pero mi proximidad a las escuelas es prácticamente nula. Pregunto, hablo con niños así, pero nada más. No sé. Olga seguro que sabe muchísimo sobre eso. Bueno, nosotros, yo he estado en educación artística, saben que fui la última directora de educación artística de la Nación, a la que le tocó hacer la transferencia de los establecimientos. Bueno, pero siguen vivos y hay nuevas creaciones. Y como sabe Perlita, yo dirijo el Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela. No, contanos qué es eso. Eso es un trabajo de cartografía temática, es el primer programa de antropología aplicada en educación que ha habido en nuestro país. Hemos hecho ya 3 ediciones que ha hecho el Senado de la Nación. Esperamos. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Para qué sirve Es eso? para que en todos los niveles y modalidades de la educación, desde el nivel inicial hasta la universidad, tenga el docente instrumentos como para saber cuándo y de qué manera y con qué fuentes puede utilizar los elementos de la cultura popular tradicional anónima y de transmisión oral para motivar, para unir, para enriquecer al aula clase y al mismo tiempo para entroncar la escuela con la familia. Ahora, respecto de esto, ¿tienen idea de si se usan, en qué medida se usan? Porque muchas cosas se hacen y resulta que después quedan. Sí, alguno habrá ido a parar a nivelar una pata de mesa, pero como es bajito, no creo que muchos. En realidad, pienso que sí, porque las 3 ediciones de varios miles de ejemplares, la segunda edición que hizo el Senado fue de 5.000 ejemplares, y yo sé que se usó. Tengo cartas permanentes de los docentes pidiendo que se reedite. De manera Seguramente tenemos esa ilusión. ¿Qué te parece el Atlas a vos? es una hermosura y pienso que más lo disfrutan y lo valora la gente del interior. Y me alegro de saberlo. Ahora, Tengo que mencionar algunos nombres. No, Allí- espera. Quiero, porque deja que Sí, no, ¿qué quería pasa en el mencionar a los interior? colaboradores, pero está bien. A ver, no, Perlita. perdón, a lo mejor me salgo, pero a usted le gustan las anécdotas. Una maestra. ¿Cómo sabe que me gustan Y las sí, anécdotas? porque hemos estado conversando. Y sé y a mí también. El asunto es que Dora Ochoa de Masramón
fue maestra, de esas maestras por antonomasia. Mi mamá fue maestra, fue doctora en filosofía y letras. Maestras de la provincia de San Luis. Maestra. Y ella contaba. Yo a los chicos de la escuela, cuando teníamos un día lindo, me los llevaba a la sierra. ¿Qué hacían ahí, Dorita? Y mirábamos las plantitas, los animales, contábamos cuentos. Bueno, le digo, qué maestra maravillosa usted, Dorita. Ay, si me da vergüenza lo que te he contado. Una maestra increíble. O sea, el maestro que supo valorar dónde estaba ubicado. Claro, también había una conducción. El Consejo Nacional de Educación en el año 21 hizo la encuesta folclórica del magisterio de las escuelas Leilaines, y esa encuesta muestra que todos los maestros, aun los que escribían con faltas de ortografía, eran capaces de recoger folclore de primera mano y de lo mejor. Esa misma camada de grandes maestras. Bueno, Dora Ochoa de Ramón es más joven, está más acá de ese tiempo, pero de cualquier... Pero ¿cuándo habrá nacido ella? Y es más joven que mi madre. Pero en el año, claro, en el año 21 tendría 18 años, 17. No, menos. Era chica, Sí. menos. Bueno, pero esos eran descendientes de esas maestras sarmientinas. ¿Y? Así Bueno, el asunto es que y después ella ha publicado libros para niños o cuentos, historias, donde se da de lleno el folclore, donde ella transforma hasta la palabra divina y la hace folclórica, y cuenta la Navidad a su manera y en su pueblo, y cosas así preciosas. Bueno, yo quiero rescatar, tenemos que cerrar este bloque. No, El programa se está terminando. Sí, yo falta muy solamente poquito. quiero decir que el Atlas no es mío. No importa. El Atlas es de un equipo, y quiero mencionar a Alicia Querellac de Curro, a Marta Ruiz, a Susana Colucho, a Teresa Barreto y a otras personas que colaboraron en eso, porque es una obra de equipo. Perdón, pero lo Bueno. tenía que decir. Yo quiero cerrar el bloque recordando que un amigo realmente, otro maestro, que fue, o que es, el profesor Antonio Salonia, Sí. cuando él plantea cómo tiene que ser el currículum de las escuelas, plantea que tiene que haber una porción que hace a lo nacional, una porción dedicado a lo provincial y una porción dedicado a eso que decía Perla, así, al lugar, al terruño. ¿Por qué? Porque en definitiva el planteo de la enseñanza era y sigue siendo que los chicos conozcan y valoricen el lugar donde viven. La madre tierra. La madre tierra. Volvemos en un instante para hacer nuestra última parte del programa. Cuando uno habla del Martín Fierro, habla siempre de el Martín Fierro de Hernández. Ahora, Olga ha hecho un trabajo que se llama Prehistoria de Martín Fierro. Y seguramente tiene que ver, y eso te lo pregunto ahora, tiene que ver con los orígenes. ¿Y qué son esos orígenes? Sí, yo en ese libro, que quiero mucho, traté de decir cuáles son las historias anteriores al Martín Fierro literario de José Hernández, que estaban dando pie a algo que ya el pueblo había elaborado bajo la forma de argumentos, averías, compuestos. Argumento es una palabra que aparece aquí en piezas como, por ejemplo, argumentos sobre el asesinato del brigadier don Juan Facundo Quiroga en un impreso de época de 1835, pero lo encontrábamos curiosamente en los cancioneros españoles, como en el de Baena, cuando dice: si arguir con fundamento y ser buen lógico quieres, cuando argullas con mujeres, pon en dari el argumento. Es decir, está tomando los silogismos, y de allí viene el llamar argumento a todo cantar narrativo y en que hay además una idea que se percibe, y eso está en los cancioneros del folclore argentino. Y de Perla, el último libro es Fábula de Fuentes.
Ahora, esto veo acá, y antes de hablar del libro, que dice Asociación Amigos de la Educación Sí, Artística. se inicia en esta institución que queremos mucho, que fundó Olga. Se inicia una modalidad, digamos, es ya un editorial, que eso es un ser esfuerzo. valientes, un ser valientes. La presidenta Claudia Forgione de Pellicero, la doctora Pellicero, es quien tuvo esa feliz idea. Ahora, El libro. ella me dijo, bueno, como yo siempre coqueteo, que tengo 6 o 7 libros ahora, ya van para 8, sin editar. Sin editar, todavía. Armadito ahí esperando. Bueno, entonces me dice, bueno, alguno de tus libros, cualquiera. No, le digo, espérate. Y apareció uno nuevo que no sabía, que armé pensando que podía ser más útil. Me dice, ¿y cómo se llama? Y se llama Proposiciones, a ver cómo es el nombre más largo, Proposiciones Acá para adentro está. una aproximación al mundo de la infancia y la adolescencia. Propuestas para una aproximación al mundo de la infancia y adolescencia desde la palabra, el gesto y la memoria. A mí me parecía hermoso el título. Me dice, sí, está bien, pero es muy largo. Muy largo. Pensá otro. No quiero pensar, le dije. Entonces dije, bueno, yo puedo no pensar, pero a lo mejor lo pensó algún otro al título. Y me acordé del poema de Alberti, Fábula de Fuentes, oh, tu niñez, ya fábula de Fuentes. Y es eso, ir a la niñez, como sea, como podamos. Y las propuestas van de una manera o de la otra. Se procura, digamos, invadir ese mundo de hoy, naturalmente, porque el que pasó ya pasó. También no es que busque pasearme por el folclore, pero naturalmente hay algunos ensayos sobre el folclore. Ahora, ¿este es un libro para maestras o para los chicos? No, para niños no creo que sea, ¿no es cierto? Por eso quería hacer esa... Sí, no es un libro infantil. Es un libro, no es forzoso ser maestro, con ser padre, con ser abuelo, con ser persona que ama a la gente joven, yo creo que basta. Bueno, quiero decir que este libro debería estar en la lista de los vendidos de la semana y del mes. Y acá tengo otro que... lo llamaste La Flor del Jardín, cantata de la independencia argentina. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, esa es una invitación a cantar y a bailar a la patria en los bicentenarios de sus gestas de 1810 y 1816. La cantata tiene un disco y tiene música del maestro Ricardo Altieri. Y la característica de la obra es que además de ser una obra, digámosle, de proyección folclórica, unos poemas escritos por mí, pero tiene una investigación histórica detrás, y además en el libro hay mucha documentación, hay actas en lenguas indígenas, sí, es valiosísimo. Hay documentación así linda que no es fácil de encontrar. Este sí es un libro que tiene incluso al final un salpicón de imágenes para que los alumnos hagan juegos, reconozcan lugares, personajes y trabajen un poco jugando, ¿no? Es decir, esto es para incentivar a los chicos sí. A crear. También a crear y a investigar, a buscar las fuentes, porque la historia hay que buscarla en las fuentes. Estamos aquí con el tema de las fuentes y también tenemos en los amigos de la educación artística el tema de los jueces de agua, ya que hablamos de fuentes, y el tema de Claudia y de Maricel Pellegrini y de Norberto Pellicero, y el otro libro que también es sobre las fuentes de los rituales de María Azucena Colatarsi. De manera que toda esta colección realmente, y el mío se integra, es una colección que trata de ir a las fuentes. Lo que ha dicho Perla, que lo describió tan bien con sus vivencias maravillosas, excepcionales por ser de donde vienen, no cualquiera capta así las vivencias de lo popular, y yo desde mis vivencias, pero sobre todo desde mi teoría. Aquí hicimos hace muchos años un programa para mostrar el origen o dónde estaba inserto esa famosa canción, hablando esto de la patria,
la canción de la bandera que se canta en los colegios. Sí. Y muy poca gente sabe que eso forma parte de una ópera. La de Aurora. La ópera de Aurora. Vanessa. Exactamente. Claro. Y tampoco la gente sabía cuándo apareció la ópera Aurora, Claro. que se hizo para la inauguración del Teatro Colón Así es. en 1908. ¿Y quién fue Héctor Paniza, el autor? Claro. Que fue un joven argentino que estaba dirigiendo en Europa de 30 años, a quien le encomendaron hacer la ópera. Entonces todo está vinculado y todo tiene un antecedente. Es decir, la canción de la bandera la cantamos todos, la cantan los chicos, pero es importante mostrarles de dónde viene eso y cómo está inserto, ¿no? Bien, en ese buen querer, Es- en ese manejo que usted tiene de todo esto. Hacer este programa es charlar con gente linda, con gente inteligente y hacer cosas que son útiles y que en general, digamos, tratamos de hacer algo diferente. Ha sido un gran gusto estar con ustedes de vuelta, ¿eh? Muchas Gracias, gracias. Ricardo. Esperemos poder repetir esto con la señora de Flint también, Dios quiera. Cierto. aquí en esta mesa. Dios quiera. Dios mediante, hasta la semana próxima.